Buenos días, buenas tardes, compañeros, profesor. Nosotros le vamos a presentar sobre la calculadora. Bueno, los integrantes son Fernanda Silva, Martín Rueda, Matías Guajardo y quien les habla, Tomás Vázquez, del paralelo 101. Bueno, para partir, les vamos a presentar la introducción, que va a ser como el orden en el que vamos a ir. Bueno, vamos a partir haciendo un resumen en el cual nos vamos a enfocar en su origen, en su funcionamiento y diseño. Luego nos vamos a adentrar y profundizar en la mediación tecnológica, o dicho de otra forma, cómo lo perciben los usuarios. También vamos a ver sus ventajas y desventajas del aparato y compararemos esto con lo leído con el texto de Mitchell, y también vamos a analizar acorde a la corriente del utilitarismo. Bueno, el origen de la calculadora fue creada alrededor del 1600 en la búsqueda de simplificar los cálculos de impuestos en las grandes ciudades, en donde la primera calculadora fue creada por el alemán Wilhelm Schickard, que creó el primer dispositivo capaz de calcular operaciones aritméticas, la cual fue llamada reloj calculadora. Constaba de un aparato grande lleno de palancas, que para su época era un invento muy innovador que nunca se había visto, por lo que más tarde después se creó la pascalina, que es como el paso siguiente al reloj calculadora. Bueno, su objetivo en general era simplificar la solución de soluciones aritméticas de ciertas situaciones u problemas. Bueno, la descripción de las calculadoras, es que las calculadoras originales, que fueron las primeras, como la pascalina, etc., son muy distintas a las actuales, en donde las primeras se caracterizaban por ser de un gran tamaño, compuesta de palancas, donde se podía sumar y restar hasta 6 dígitos. En la actualidad, la gran mayoría de las calculadoras en el mundo se caracteriza por tener un teclado, carcasa, mostrar pantalla 8 a 10 dígitos y una fuente de alimentación en base a pilas, y que son muy fáciles de transportar, muy accesibles, muy fácil a la mano de las personas. Mediación tecnológica. Anteriormente se mencionó el objetivo de la calculadora, pero con el paso del tiempo y el cambio de las necesidades dentro de la sociedad, el valor e influencia de la calculadora también ha ido cambiando. Desde una perspectiva de la mediación tecnológica de la acción, la calculadora ha tomado un rol fundamental en las vidas de las personas, en donde las acciones que tienen que ser ejecutadas por el humano son delegadas a un objeto, en este caso la calculadora. Es decir, toda operación matemática que implique cálculos en la vida cotidiana es entregada a este aparato, delegando toda la responsabilidad del ser humano a la calculadora. Unos ejemplos de lo mencionado son en el caso de los estudiantes, por ejemplo, cuando dependen de este dispositivo para probar sus ramos. Es decir, al momento de calcular los ejercicios se mantienen o sienten más seguros ocupando este artefacto, incluso llegando a desconfiar de ellos mismos al calcular operaciones básicas de un dígito. En este caso, por ejemplo, también de los vendedores es primordial el uso de la calculadora, ya que esta herramienta le asegura el recibir y darle el dinero exacto al cliente sin tener pérdida de dinero, por lo cual siempre están con su celular a mano. O como se visualiza en las grandes tiendas, el implemento de cajas inteligentes, lo que son obligatorios, ya que agilizan el proceso y tienen un detalle de compra y venta de pérdidas y ganancias. La calculadora en sus inicios era un aparato de naturaleza seductora, es decir, producía una mediación escondida y débil. O sea, no era un aparato elemental para el día a día, debido a su tamaño y que no era cómodo andar con él, ya que no era un aparato portátil al comienzo. Normalmente la gente calculaba en su cabeza o a mano, y si es que tenía alguna calculadora cerca, era tentador utilizarla, pero no era para nada primordial. Con el tiempo y el desarrollo de las nuevas funciones y operaciones, actualmente la calculadora influye de manera coercitiva, es decir, es una mediación fuerte y evidente. Hoy en día las calculadoras son de bolsillo. Un ejemplo es el celular, que nos facilita a tal punto que cualquier número observado será ingresado inmediatamente en el celular sin
si el cálculo es fácil de realizar o no. Ventajas y desventajas. La calculadora ha tenido un gran impacto dentro de la sociedad en los últimos siglos, generando grandes cambios en la vida del ser humano, donde se presentaron grandes ventajas tales como una rapidez de cálculo, precisión en los resultados, tiene un uso práctico, ahorro significativo del tiempo en el momento de realizar una operación de cálculo. Por otra parte, las desventajas generadas son una dependencia en el usuario, lo que provoca inseguridad en la resolución de operaciones por su cuenta. Se reducen las habilidades mentales en el razonamiento y análisis de situaciones. ¿Qué dice el utilitarismo acerca de la calculadora? Si colocamos la calculadora en tela de juicio con el utilitarismo como juez, deberíamos tener en cuenta la influencia de dicho artefacto en la capacidad de realización de esa persona, y si ésta pasa a llevar la capacidad de realización de terceros. Ahora, bien de acuerdo con lo anteriormente mencionado, en el ítem de ventajas y desventajas, la ventaja como la rapidez, precisión y ahorro de tiempo dejan entrever que el uso de la calculadora puede ser positivo. Si el tiempo ahorrado con esta se utiliza como un medio para el desarrollo propio, también considerando que ésta no afecte de forma negativa en el desarrollo personal del resto. Según Heidegger, hay que dejarle más espacio a la reflexión y no escapar de esta, y evitar refugiarse en un pensamiento calculador. Irónicamente, el uso de este pensamiento calculador se utilizó en beneficio del pensamiento reflexivo, ya que al no tener que utilizar tiempo y energía en el cálculo de operatoria matemática, usando nuestras habilidades matemáticas, estos recursos se pueden utilizar en el desarrollo del pensamiento reflexivo, aumentando nuestras capacidades de análisis y crítica a las distintas situaciones que rodean al ser humano. Por otro lado, según Heidegger, es importante limitar a los aparatos tecnológicos para que no invadan la vida personal. En este caso, la calculadora debe ser limitada en su uso, donde sea necesario para poder emplear el tiempo, pero que no influya en nuestras capacidades de raciocinio, y evitar dependencia con este. La calculadora y su relación con el texto de Mitcham. Como Mitcham dijo, en el gran desafío de la ingeniería, los objetos son creados con un propósito en común, el cual no excluye evidentemente a la calculadora, que es facilitar el día a día del ser humano. El inconveniente viene de parte de la moral, ya que se puede apreciar la aparición de conductas poco éticas como puede ser el uso de esta en pruebas o exámenes, donde su uso es más bien poco ético, a su vez creando un daño en las habilidades de los seres humanos, debido a que se ha creado una dependencia a este aparato a lo largo del tiempo. Esto es consecuencia directa de que los avances tecnológicos no han ido de la mano con los reglamentos morales dentro de la sociedad. Por lo mencionado anteriormente, una solución viable para solucionar esta problemática y a la vez de no delegar nuestras responsabilidades es educar a la población joven en la escuela, en donde la calculadora tiene que ser incluida en la enseñanza, el cuándo y cómo usarla, para que generen un pensamiento crítico y autosuficiente para poder tener un cambio en la población. A su vez, se debe inculcar a los ingenieros en la hora de la creación de estos aparatos un método de advertencia para que no generen una dependencia a este aparato y que hagan recomendaciones. Muchas gracias.